Dios. Bueno, aquí estamos. Qué privilegio estar en estas conferencias, también ministrar la palabra de Dios. Y muchas veces puede que empiece casi con lo mismo y recordar mi pasado. A lo mejor hay cosas que debería de olvidar, pero ser esa persona, cuando me paro aquí pienso en eso, ser una persona muy tímida, muy vergonzosa, ser una persona, estaba lleno de traumas porque en primaria todos me pegaban, ¿ya? Los que son hombres entienden eso. En secundaria todos me pegaban, en la preparatoria todos me pegaban, ¿ya? Y ya en la universidad pues ya no eran tan así, ¿verdad? Ya es otro nivel y ya no había eso. Pero me paro aquí y digo: Dios, tú has hecho algo muy grande en mi vida, me has dado mucho. Sé que han pasado ya 35 años de que yo me entregué a Jesucristo y tengo varios años de pastor, pero no puedo olvidar eso, no puedo olvidar lo que era. Nunca me imaginé que Dios me fuera a dar tanto, de veras me ha dado mucho, lo que jamás me imaginé. Yo llegué a los caminos de Dios porque estaba enfermo, y yo fui a la iglesia por primera vez porque yo quería sanidad, y yo fui con ese único propósito de que Dios me sanara. Pero nunca me imaginé que Él tuviera salvación, tuviera perdón, Él tuviera gozo, tuviera paz, tuviera liberación de mis traumas. Nunca me imaginé que Él tuviera un destino para mí. La primera vez que yo pisé la iglesia, la pisé con eso en mi corazón, que Dios me sanara. Pero mire lo que hace Dios, y aquí estamos, y aquí estoy, y muchos de ustedes, igual que yo, le ha pasado lo mismo. Yo creo que a todos, ¿verdad? Llegamos a Jesús con un propósito, o sea, con una intención de que Dios nos ayudara, y mire cuántas cosas Dios nos ha dado. Yo quiero ministrar un mensaje que se llama un Dios de mucho más. Un Dios de mucho más. Bueno, no le he dado el texto, segunda de Crónicas 25. Y mientras va para allá, quiero darle las gracias a mi pastor. Quiero darle las gracias a su esposa también, y a todos, a toda su familia, por el privilegio que me han dado de tener amistad con ellos. Es un gran privilegio. Otro de los grandes privilegios que Dios me ha dado, tener amistad con mi pastor, con su familia. Muchas gracias a ellos, gloria a Dios. Vamos a mirar ahí segunda de Crónicas 25:9. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Mucho más que esto. Dios quiere darnos mucho más. Quiere que tengamos mucho más. Y vamos a mirar algunas 4 o 5 cosas, cómo Dios puede darnos mucho más. Y primeramente vamos a mirar, le digo esto para que no crea que van a ser 3 puntos, sino vamos a mirar algunas 5 cosas, cómo Dios puede darnos mucho más. Y Dios puede darnos mucho más a través de la oración. Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay 3 oraciones que yo he hecho en la vida, y algunos de ustedes a lo mejor ya han escuchado esas oraciones que he hecho. La primera fue cuando no era cristiano, era mundano. Yo no tenía a Jesús, y una noche yo le dije: Dios mío, si tú existes, ayúdame. Yo estaba desesperado, estaba angustiado. Recuerdo esa noche oscura, en la casa nunca había habido luz, nunca había en ese tiempo, y yo estaba en esa noche sin poder dormir. Yo sufría de insomnios. Yo le decía: Dios mío, dije, Dios mío, si tú existes, ayúdame. Y como al mes yo fui a la iglesia. No pasó ni un mes y fui a la iglesia, y Dios me sanó, y Dios me transformó, y desde ahí empezó a Dios a darme mucho más, porque aquí estoy. Otra ocasión también, cuando yo oré una mañana,
día y tarde aquí, en la mañana y en la tarde. Estaba pasando por una terrible situación en mi vida. Estaba en Guaymas hace 14 años o ya casi 15, y yo le dije: Dios, habla mi vida. En la mañana oraba: habla mi vida directamente. En la tarde oraba: Dios, habla mi vida directamente. No a través de una predicación, no, que alguien me dé una palabra. Y el viernes en la noche, cuando ya todos se habían despedido, ya estábamos en la banqueta, yo esperando que mi esposa se despidiera de sus conocidas. Ahí llega un evangelista, nadie sabía esto, ni mi esposa lo sabía. Ahí llega un evangelista y me da unas palabras. Lo único que yo recuerdo que el evangelista me dijo: yo te voy a llevar entre los grandes, yo te voy a dar cosas que tú jamás te has pensado. Y esas son las únicas palabras que se me quedaron grabadas. Y desde allí empezó también otra etapa en mi vida. Y otra vez también fue después, la última. Dios me ha contestado muchas oraciones, pero estando en Guaymas una tarde también quebrantado, le dije al Señor que yo quería predicar en conferencias de Nogales. Yo le dije: Dios, yo quiero predicar en las conferencias de Nogales. Yo era de Los Mochis, Sinaloa, y mi pastor era el pastor José Luis Gagiola, mi pastor, y él estaba allá. Y yo le dije a Dios, como por decir así, un septiembre o después de las conferencias de octubre, y ya en noviembre cambiaron a mi pastor a Nogales, y de allí mi pastor en enero me cambió a Agua Prieta, Sonora, y en abril yo estaba predicando en conferencia de Nogales. En ese tiempo mi pastor José Luis Gagiola no me ponía ni a predicar en Los Mochis. En ese tiempo yo no predicaba en las conferencias de Los Mochis, pero yo dije: Dios, yo quiero predicar en conferencias de Nogales. Pero yo le dije que quería predicar nada más una vez. O sea, no en mi intención no estaba de que yo quería seguir temblando delante de ustedes, ¿verdad? Muchas veces. Ahora, yo no sabía ni lo que pedía, ¿verdad? Pero esas cosas las tengo bien grabadas en mi mente, de que Dios me ha dado mucho más. Él me dio mucho más de predicar una vez en conferencias de Nogales. Él ya me ha dado desde el 2004. He predicado casi todas las ocasiones, más 2 veces, no nada más. Pero he estado predicando, ¿ya? Estos 14 años. He estado predicando en conferencia en Nogales. Es un gran privilegio, ¿ya? Es un gran privilegio. Ya Dios me ha concedido mucho más de lo que yo le pedí. A través de la oración podemos tener mucho más. Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Tenemos a Jabes. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes, a través de la oración, obtuvo mucho más de lo que tenía. Jabes no hubiese obtenido todas esas cosas que él obtuvo si él no hubiera clamado al Dios de Israel. Oh Dios, si tan solamente me dieras, dice, y clamó, fíjese bien, y clamó, dice, ¿dónde está? Cuando el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel. Él está pidiendo bendición: ensancha mi territorio. Le está pidiendo que Dios esté con él, que lo libre del mal. Y dice, y Dios le otorgó lo que pidió. Salomón, una noche viene Dios delante de él y le dice Dios a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y dice la palabra de Dios allí en Primera de Reyes 3:12. Cuando antes de eso le dice Dios: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dice: quiero sabiduría para dirigir a tu pueblo. Eso fue lo que pidió Salomón, solamente sabiduría. Primera de Reyes 3:12 al 13. Fíjese la contestación del Señor: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Fíjese bien, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria,
De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Primera de Reyes 10:23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Fíjese bien, Dios es un Dios de mucho más. Es un Dios que nos da mucho más de lo que pedimos. Salomón pidió sabiduría, nada más, y Dios le dio riquezas y gloria como a nadie más. Dios es un Dios de mucho más. A través de la oración podemos tener mucho más de lo que tenemos. No se conforme a lo que tiene. No crea que ya no puede tener más. Puede tener mucho más, porque Dios tiene mucho más para su vida. Tiene mucho más para su familia. Tiene mucho más para su ministerio. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Fíjese bien, este texto a mí me impacta, me llega al corazón, me anima mucho, porque dice enseguida, mucho más abundantemente. Fíjese las palabras, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mira lo que dice este versículo, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede darnos mucho más de lo que nuestra mente alcanza a imaginar. ¿Qué tanto alcanza usted a imaginar? Bueno, Dios todavía le puede dar más que eso que usted alcanza a imaginar, lo que usted alcanza a entender. La capacidad de Dios para bendecir no tiene fin. Su misericordia es infinita, su amor es inagotable, su poder es sin igual. No hay nada difícil e imposible para Dios. Nada. Dios puede bendecirle más allá de su imaginación, más allá de lo que usted alcance a imaginar. Él puede bendecirle mucho más allá de lo que usted pide, de lo que usted alcance a pedir. Eso es lo que dice ese versículo. Imagine lo más grande pues que Dios puede hacer por usted. Dios puede bendecirle mucho más de eso que alcanza a comprender. Así que Dios puede darnos mucho más a través de la oración. Vamos a mirar ahora, Dios puede darnos mucho más cuando le obedecemos. Segunda de Crónicas 25:9, en el texto nos dice de esta manera: y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. La mentalidad del mundo es creer que hacer las cosas bien, obedecer a Dios, vamos a salir perdiendo. Ya escuchamos al pastor Jonathan Hember de que en la obediencia hay bendición, en hacer las cosas bien. El profeta le está diciendo una verdad a este rey: si tú haces las cosas bien, obedeces a Dios, Dios te puede dar mucho más. Uno de los grandes obstáculos para obtener mucho más es la incredulidad. Dios quería darle la tierra prometida, y estamos mirando que 10 espías de los 12 que fueron a espiar la tierra, están diciendo que no se podía. La congregación creyó a estos 10 espías, y por causa de que esta congregación creyó a estos 10 espías de que no se podía, ellos no pudieron obtener mucho más. Ellos murieron sin nada, murieron en el desierto. Ya predicó el pastor Jacob Gagiola cómo es que la incredulidad los llevó a ser enterrados en el desierto. Dios tenía mucho más para este pueblo que había estado esclavizado por más de 400 años, pero ellos, por causa de no creer, ellos no recibieron mucho más. Dios promete mucho más, nunca promete mucho menos. Dios es un Dios de bendición, un Dios de aumento, un Dios de mucho más. Pedro le dijo al Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir a cambio? Y el Señor le dijo, no hay nadie que haya dejado casa, padres, madres, familia, etcétera, que no reciba 100 veces más de lo que ha dejado. 100 veces más es mucho más que uno, ¿verdad? O sea, no hay nadie, cualquiera que haya dejado alguna cosa va a recibir 100 veces más.
Abraham fue una persona que tuvo mucho más porque obedeció y creyó que Dios le podía dar mucho más. Miremos Génesis 12, 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham obedeció y Dios le dio mucho más de lo que Abraham un día pensó. Yo me pongo a pensar en Abraham, si él no hubiese respondido, se hubiera quedado ahí en la iglesia madre. Bueno, no había iglesia en el tiempo, pero se hubiera quedado en su ciudad. Si él no hubiese respondido al llamado de Dios, a lo mejor lo hubiera pasado suave, hubiera tenido una buena casa, hubiera tenido un buen trabajo, puede que haya tenido una buena familia, algunas buenas relaciones, buenas amistades, pero no hubiese tenido ese destino que tuvo. Él obedeció. Dios tenía mucho más para él, pero era necesario que él obedeciera. Era necesario que él saliera de esa ciudad. Era necesario que él dejara algunas cosas para que Dios pudiera darle mucho más. Algunos de nosotros, algunos de ustedes, si quieren mucho más de Dios, porque Dios tiene mucho más para ustedes, para todos aquí en este lugar, necesitan dejar algunas cosas que ya Dios le ha dicho que dejen. A lo mejor Dios ya le ha dicho que salga de esa ciudad, de esa iglesia madre, o que salga de esa iglesia que está pastoreando. Ya Dios le ha dicho de una y mil formas, decir, ya no debes de estar en esa ciudad, ya tienes que dejar esa ciudad, porque yo tengo mucho más para ti. Pero al menos que se responda, no tenga miedo de dejar su ciudad cuando Dios lo está llamando al campo a empezar de nuevo. Dios tiene mucho más allá donde Dios lo está llamando. Hay personas que creen que Dios puede darle mucho más allí donde están. Abraham, al menos que obedeciera y dejara su ciudad, Dios le daría mucho, mucho, mucho más. Mucho más para usted puede estar relacionado, como le dije ahorita, con dejar algo, con dejar la ciudad, con dejar algunas cosas. Está relacionado con la obediencia a Dios y a sus pastores. Abraham obedeció y recibió muchísimo, muchísimo más. Él es el padre de la fe. Él es de donde salió el pueblo de Israel. De él, porque él obedeció. No tenía nada, no tenía ni hijo, una esposa estéril, ahí estaba. Él nunca hubiese tenido hijos con Sara. ¿Por qué? Porque era estéril. Si él no hubiese obedecido, él no hubiese tenido un hijo. Él no hubiera disfrutado de ser padre y de ser el padre de una nación y el padre de todos nosotros, porque es el padre de la fe. Póngase a pensar todo lo que recibió Abraham, mucho más cuando él obedeció. Ahora, la vida de Sarepta, mucho se habla de ella. Ella obedeció a Elías: dame esa comida que tienes y a ti no te va a faltar. La mujer tenía miedo, tenía temor, pero ella obedeció, le dio una comida a Elías y recibió como 1000 comidas. No sé cuántas, pero dice que comió ella y su hijo y Elías muchos días, porque ella dio una comida. ¿Qué tal si ella no da esa comida? Al otro día no iba a tener comida. O sea, ella tuvo mucho más cuando ella obedeció al profeta de Dios. Mucho, mucho más. Estamos mirando algo muy sencillo en esta mañana, pero esta es una realidad. Dios puede darnos mucho más cuando lo obedecemos. Otra razón, otra forma de que podemos tener mucho más, y esto también es muy sencillo, muy práctico, es cuando somos fieles y generosos. Miremos Malaquías 3:10, que a muchos los ponen a temblar, pero miremos bien lo que dice este versículo: traer todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, bendición, dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, derramar bendición hasta que sobreabunde, no hasta que abunde, hasta que sobre. Imagínense, ya está lleno, está abundante y sobreabundante.
sea, Él va a derramar bendiciones sin igual sobre las personas que diezme. Por eso ser fieles, Dios nos da mucho más. No nos da menos, no nos quita, nos da más. Igualmente la generosidad, Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es mucho más. O sea, nos darán una medida buena, no mala, apretada, remecida y rebosando, ¿verdad? Es lo que Dios nos dará si nosotros somos generosos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué batalla tanto para diezmar y ser generosos? Hay pastores que puedo imaginarme, voy a hablar así al aventón, que escasamente son fieles en el diezmo, pero nunca mandan una ofrenda a la iglesia madre. ¿Creen ustedes en la generosidad, que Dios les va a dar mucho más? O nunca, o a lo mejor no traen una ofrenda, a lo mejor escasamente la cuota del hotel, pero nunca traen una ofrenda, no piensan en bendecir a la iglesia líder de Nogales, o su iglesia madre, o la iglesia pues líder, es nuestra iglesia líder esta. ¿Piensa usted esto? ¿Cree usted en la generosidad? ¿Cree que Dios le va a dar mucho más si usted es generoso? Si usted es fiel en sus diezmos. Yo sí creo eso. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que el diezmar, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Y yo creo en la ley de la siembra y la cosecha, que si siembro escasamente voy a cosechar escasamente, y si siembro abundantemente, yo lo creo con todo mi corazón que también voy a cosechar abundantemente. Yo creo eso que dice la palabra de Dios, y todos lo debemos de creer porque lo dice la palabra de Dios. No lo está diciendo un pastor, no lo está diciendo un hombre o un líder que se pare aquí a recoger ofrenda, o un pastor que recoja ofrenda en su iglesia. Lo está diciendo Dios. Es Dios el que lo está diciendo. Yo te voy a dar mucho más. Si eres fiel y ser generoso, te voy a dar mucho más. No te voy a dar lo mismo, no te voy a dar lo que tú das, te voy a dar mucho más de lo que tú des. Otra cosa, Dios puede darnos mucho más después de la prueba. Ya habló el hermano Víctor Higuera, pero cuando alguien está en pruebas, lo menos que cree es que Dios tenga mucho más. Job fue una persona que pasó por una gran prueba, pero después de la prueba tuvo mucho más, tuvo el doble. Job 42:10, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Lo menos que cree alguien que está en pruebas es que Dios le puede dar mucho más, que pueda bendecirle. No importa en qué situación estemos o está en estos momentos, no quite sus ojos de Dios. Siga adelante, siga siendo fiel, siga perseverando, siga haciendo las cosas que debe de hacer, siga obedeciendo a Dios, porque allá al final Dios tiene mucho más después de la prueba. Cuando yo me salvé, se escuchaba mucho este refrán o esta frase: después de la bendición, perdón, después de la prueba viene la bendición. Ya casi no se escucha esto. Después de la prueba viene la bendición. Ay, nosotros nos gozábamos en la prueba. A veces casi éramos masoquistas. Yo quiero bendiciones. ¿Dónde está la prueba? Andábamos buscando la prueba porque queríamos la bendición. Ahora no, le corremos a la prueba, ¿no? Y está bien, no, nadie la quiere, ¿verdad? No es nada, no nos sentimos nada a gusto. Mire, hace 14 años yo creía que de esa no me iba a levantar, créamelo, yo no creía, yo pensaba que ahí iba a quedar. Ahí estaba en Guaymas, dije, yo de aquí no, creo que ya no me voy a levantar. La verdad es que pasé un tiempo, meses, a lo mejor fueron años, fue un tiempo. A lo mejor la iglesia no lo supo del todo lo que pasé, pero yo pensé que de ahí no me levantaba. Pero aquí estoy, aquí estoy. Y yo creo que Dios me ha dado mucho más después de la prueba.
Ahora yo entendí un poquito más después del mensaje del hermano Víctor. Estoy entendiendo un poco más de lo que el propósito de las pruebas. La verdad, pues, que si el diablo le ha dicho que ya Dios no tiene mucho más para usted ni para su iglesia, no le crea, son puras mentiras. No importa por qué situación está pasando por estos momentos, Dios puede darle mucho más o tiene mucho más para usted. Miremos el Salmo 115, 14. Un día leyendo la palabra de Dios, esto resaltó en mi lectura diaria, y dice así, Salmo 115, 14: aumentará, fíjese bien, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Yo dije, este pasaje es para mí. Esto Dios me lo está diciendo a mí. Yo quiero que Dios se lo está diciendo a usted. Aumentará Jehová, no disminuirá, aumentará. Dios es un Dios de aumento. Él aumenta siempre, no disminuye. Dios nunca va a disminuir sus bendiciones. Él siempre tiene mucho más. Dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Por eso, si está en prueba, no se rinda, persevere, luche, no se rinda. Un día su boca se llenará de risa, estará alegre porque Dios le habrá dado mucho más. Es lo que dice Salmo 126, 2 al 3. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. A lo mejor ahorita está en pruebas, está en una situación difícil, cree que de esta no va a salir, cree que de esta no se va a levantar. Un día su boca se llenará de risa. Un día dirá, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, Dios ha hecho grandes cosas en mi corazón. Estaremos alegres. Y aquí en la tierra, no nada más en el cielo. En el cielo, por supuesto, vamos a estar alegres, bien alegres. Pero yo creo esto también. Yo creo que esto es para usted, para mí. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Una prueba no es el final, sino que puede ser un medio para recibir mucho más, como predicaba el pastor Víctor Higuera. Quiero mirar lo último, cómo podemos recibir mucho más. Dios puede usarle mucho más de lo que se imagina. Más que nada es diferente, pero Dios puede usarle mucho más de lo que se imagina. Algunas veces se lucha contra la idea que si Dios puede usarnos, puede usarle. Miramos a otros que Dios lo usa y pensamos, o piensa usted que a usted Dios no lo puede usar. Yo creo que sí puede usar a aquel. Oh, gloria a Dios que está usando a él, pero a mí, bueno, tenemos 3 ejemplos muy palpables en la Biblia: Moisés, Gedeón y Jeremías. Ellos 3 pensaban que Dios no los podía usar. Ellos pensaban que no eran las personas pues correctas, y que no podía usarla. La mayoría, muchos de nosotros que ya tenemos años conocemos la historia. Moisés decía, yo no, envía a otro. Gedeón decía, yo si soy el más pequeño de mi casa y soy de la familia más pequeña de las tribus de Israel. Y Jeremías decía, estoy pequeño, soy niño, no sé hablar, soy tartamudo. Pero miramos su historia, los miramos a ellos siendo usados poderosamente por Dios. Dios los usó de una manera especial a Moisés. No existe otro como Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue usado como Moisés? Que Dios le dio los 10 mandamientos, las leyes, y que hablaba con Dios cara a cara. Y Gedeón, que con 300 hombres derrotó a los madianitas y trajo liberación al pueblo de Dios. Jeremías, el profeta de Dios. Tenemos Jeremías y el libro también de Lamentaciones. Estos hombres fueron usados mucho más de lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que ellos no podían hacer mucho más. Sí podía, porque Dios estaría con ellos. Es lo mismo con nosotros. Dios puede usarlos mucho más porque Él está con nosotros. Podemos tener fruto, podemos tener avivamiento.
El Señor le dijo a Pablo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo a lo mejor pensaba que en esa ciudad ya no había mucho pueblo. Él miraba la ciudad y decía: pues aquí ¿quién se podrá salvar? Miraba a la ciudad con incredulidad, con dudas. ¿Podrá Dios salvar en esta ciudad? Bueno, Dios viene de noche a Pablo y le dice: habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, sigue predicando, sigue insistiendo, sigue haciendo evangelismo, sigue planeando, sigue haciendo estrategias de trabajo. Ora y sal a las calles a predicar, visita, no sé qué puedas hacer, pero haz algo, le dijo el Señor a Pablo. No calles, no te detengas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo creo que en cualquier ciudad Dios tiene mucho pueblo. No tenemos que dejarnos llevar por la mentira del diablo, que en esa ciudad ya nadie se puede salvar, porque como pastor podemos llegar a esa mentalidad y creer que en esa ciudad ya nadie se puede salvar. Pero cuántas veces hemos visto pastores, vamos a decir así, o sea, pastores que pierden la fe y se regresan, no tienen frutos y mandan a otro, y el otro sí tiene fruto, porque sí había mucho fruto en esa ciudad. Siempre hay mucho fruto. Pedro predicó y se salvaron 3,000 almas. Ellos eran 120 y ese día se añadieron 3,000 almas más a la iglesia. Yo creo que eso es mucho más. Después los discípulos subieron a 5,000 y después se añadieron más. Dios siempre tiene mucho más pueblo, mucho más almas que salvar. Nadie debe creer que Dios ya no tiene mucho más en todas las áreas. Amén. Dios tiene mucho más. Ciertamente, como hemos mirado, habrá algunas mecánicas, habrá algunos factores, algunos requisitos que tenemos que cumplir para tener mucho más, pero nunca deje de creer por mucho más. No se conforme a eso que ha alcanzado. No se conforme a eso que tiene. No crea que ya es todo. Y como predicaba el pastor Jacob, no importa la edad que tenga, Dios puede usarle mucho más, y Dios puede darle mucho más a pesar de la edad que tenga. Dios es un Dios que le puede dar mucho más a los jóvenes y también a los que ya tenemos muchos años de edad. Bueno, no sé por qué me conté entre ellos. Aleluya. A los que ya tienen muchos años de edad. Se me salió sin querer. Yo sé que usted dijo: muchos años de edad, si el hermano no tiene muchos años. Tampoco diga: ya he hecho mucho más que los demás. He hecho mucho más que los demás. Nunca diga eso. Usted todavía puede hacer mucho más. Porque cuánta gente dice: no, yo ya hice mucho. Como decía el pastor Jacob, yo recuerdo que predicábamos en las calles, nos metíamos a las cantinas y ahí predicábamos, y ahora le toca a los jóvenes. No, es para todos. Que nunca le atrape esa mentalidad, que nunca le atrape esa mentalidad, o que nunca nos atrape. Caleb a los 85 años le dijo a Josué: todavía estoy tan fuerte para obtener mucho más. Caleb a los 85 años obtuvo mucho más de lo que recibió en toda su vida. A los 85 años recibió más de lo que recibió en toda su vida. Se volvió un conquistador. Dios todavía no ha acabado con su vida. Dios tiene mucho más para usted. Quiero concluir. Salmo 115, 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Yo le sigo añadiendo ahí que además de aumentar, Señor, bendición sobre usted y su familia, Dios también tiene bendición sobre su iglesia. Si es pastor, o si es un discípulo ahí en la iglesia, Dios tiene muchas bendiciones para esa iglesia. Aumentará, el Señor va a aumentar. Eso es lo que nos ha estado diciendo el Señor en esta semana. Que Él está con nosotros. La puerta del infierno no va a prevalecer contra la iglesia, y Él va a aumentar, ¿verdad? Porque Él es un Dios de aumento. Quédese también con esto en su corazón. Dios es un Dios de aumento, ¿verdad? No es un Dios que disminuye, o sea que nos va a quitar. Él nos va a aumentar. Gloria a Dios. No tenga temor de hacer decisiones para Dios. Si lo hace, Dios le puede dar mucho más. Le dijo el profeta al rey de Judá:
Dios puede darte mucho más. Dios en su palabra nos promete mucho más para cada uno de nosotros. Dios todavía no ha terminado con su vida. Ore, obedezca, sea fiel y generoso, sea paciente en las pruebas, haga a un lado la incredulidad, crea a la Biblia. Si hace todas estas cosas, un día tendrá mucho más. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Vamos a alabarle, glorificarle, Señor. Te damos gracias, Dios, te damos gracias. Oh, sira la 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 ra ra ba ba sanda. Ira la 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 ra 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 ba ba sanda ra ba ba saya. Iro bobo senderere sira ra ba ba saya. Gracias, Dios. Incline su rostro en reverencia a Dios.